Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Paseando con Oliver Sacks. Ya está disponible el episodio número 7, titulado Prólogo a la sordera. Es un episodio bastante conceptual, bastante teórico, primero porque está dedicado a un prólogo, exclusivamente a un prólogo del libro Veo una voz, pero concretamente al prólogo de la edición española del año 94, creo que es. Ahora no tengo las notas aquí, creo que fue en el 94, aunque el libro se publicó unos años antes en Estados Unidos, en inglés, vamos. Y el capítulo está dedicado a este prólogo, viendo cómo fue la evolución histórica de la sordera en España y referida también al resto de países, y cómo evolucionó el lenguaje de signos, no solamente en España, sino de forma internacional. Y, y entonces, bueno, pues por eso es un capítulo un poco teórico, conceptual, como ya he dicho antes. Además, yo en la mitad del capítulo hago una introducción a la sordera desde la perspectiva de las diferencias, de los desarrollos diferentes, ¿no? Como esa sordera que puede ser congénita, sobre todo la congénita, que puede ocurrir en el periodo perinatal, o sea, ese periodo de pocas semanas antes del nacimiento y varios días después del nacimiento, una semana más o menos. Y entonces, bueno, pues todo esto conforma un episodio, pues por ejemplo, muy distinto al pasado, ¿no? Donde hablábamos de un par de momentos o de episodios importantes en la vida de Sacks, ¿no? En este caso no es un episodio biográfico. Simplemente la versión de YouTube de esta semana tampoco va a contener imágenes. Yo estoy muy ocupado con estudios, trabajos y no tengo tiempo. Pero para el próximo episodio os prometo que la versión YouTube va a tener un vídeo relativamente largo, de unos 20 o 25 minutos, con imágenes de aquí, de Punta Negra, que voy tomando desde el coche o andando con mucho cuidado, porque aquí hay que tener cuidado para grabar, como en muchos sitios, pero bueno, aquí también, pues muy especialmente en África. Y bueno, si queréis la semana que viene, de todas formas ya haré el vídeo correspondiente, pero bueno, si la semana que viene queréis escuchar el podcast, además de en iVoox o en Spotify, etcétera, queréis ver las imágenes de Punta Negra, este vídeo que digo, bueno, pues lo tendréis se hará a través de YouTube. Pues nada más, suscribíos si os gusta, dejad comentarios en iVoox, que es donde está alojado el podcast, o en YouTube, y compartidlo si queréis. Espero que os guste el episodio número 7. Chao. A Su Majestad Doña Sofía, Reina de España, en agradecimiento a su profundo interés personal por los sordos españoles. La situación de los sordos es idéntica, en algunos aspectos, en todo el mundo, y totalmente distinta en otros. La sordera congénita se da en todas las razas y países, y así ha sido desde el principio de la historia. Afecta a una milésima parte de la población, unas 40.000 personas en España. Samuel Johnson dijo una vez que la sordera es una de las calamidades humanas más terribles. Pero la sordera en sí no es ninguna calamidad. Una persona sorda puede ser culta y elocuente, puede casarse, viajar, llevar una vida plena y fructífera, y no considerarse nunca ni ser considerada incapacitada ni anormal. Lo crucial, y esto es precisamente lo que varía muchísimo entre los diferentes países y culturas, es nuestro conocimiento de los sordos y nuestra actitud hacia ellos, la comprensión de sus necesidades y facultades específicas, el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales, el acceso sin restricciones a un idioma natural y propio, a la enseñanza, el trabajo, la comunidad, la cultura,
a una existencia plena e integrada. La situación de los sordos no es ideal en ningún país, pero en algunos, en Suecia por ejemplo, las personas sordas pueden al menos servirse de su propio lenguaje de señas libremente y se las instruye en él. Pueden crear un teatro, una poesía, una cultura completa a partir de él. No solo pueden formar una comunidad y una cultura viva propias, sino también tener una elevada participación en la cultura general de su entorno, sentirse a gusto en ella. Pueden tener muchos amigos oyentes, tantos como sordos, y pueden disfrutar de una sensación de plenitud, de autonomía, de tener un lugar en el mundo y de propia dignidad. En el otro extremo, en otros países y otras épocas, se ha tratado a los sordos como parias y proscritos, privados de trabajo, de instrucción, hasta de lenguaje. Se vieron reducidos a una situación casi infrahumana. España, como la mayoría de los países, se halla en una posición intermedia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este podcast de The New Walker, un seudónimo que uso en mis redes sociales y que si no te has asomado aún por el primer episodio de este podcast, te invito a que lo hagas y que si te apetece te sumes a esta comunidad de más de 300 personas que escuchan este podcast que lleva por nombre Paseando con Oliver Sacks. Bueno, lo digo ahora y me entra un poco de vértigo. Más de 300 personas y, bueno, yo, como se dice vulgarmente, con estos pelos. En fin, cuando este proyecto se gestó a finales del año pasado, realmente tenía muchas dudas. Dudas técnicas sobre la edición y la calidad de sonido, dudas metodológicas sobre si la composición de los episodios estaría bien y serían de interés. Y una duda, creo que la mayor de todas, pues la de no saber si lo que iba a hacer, lo que estoy haciendo, este homenaje a Oliver Sacks, podría estar a la altura que él se merece, ¿no? Signifique lo que signifique lo que acabo de decir. Creo que se me entiende. Y cuando digo esto me refiero a que, bueno, realmente cada uno de los escuchantes de este podcast se tiene que estar formando su propia opinión y cosa que es normal y que es así. En cualquier caso, cada una de estas tres dudas iniciales que tuve y que de alguna manera pues sigo teniendo, pero evidentemente al principio eran más acusadas antes de comenzar el podcast, o sea, la técnica, la metodológica y la del propio homenaje a Sacks, pues no parece que se vayan a resolver ya, ¿no? Al menos que uno se juzgue sin tiempo, ¿no? Y este no va a ser mi caso. En cuanto a la duda técnica, o sea, en cuanto a lo técnico, tengo que decir que, bueno, que cuento con un equipo medianamente decente, pero la verdad es que hay cosas que no puedo controlar, como los ruidos ambientales. Como sabes, no estoy fuera, estoy en Congo, vine con el equipo, vivo en un apartamento, hay mucho ruido fuera, es una ciudad Punta Negra con muchos taxis y, bueno, pues como en muchos otros sitios, las casas no están bien aisladas y hay elementos que no puedo controlar, así que si en algún momento pues veis que se cuela algún golpe, algún ruido de motor, pues simplemente disculpadme, porque hay variables que no puedo controlar.
Y bueno, y esta era una duda, esta realmente era una duda, la duda técnica. Entonces estuve posponiendo el empezar el podcast, pero bueno, hubo un momento en que dije me decido, ¿no? Y decidí empezarlo pues cuando lo comencé, que creo que fue en marzo, ¿no? A mediados de marzo o algo así de este año. No es posible querer tenerlo todo bajo control y decidirse cuando todo esté bajo control, porque si no uno no se decide, ¿no? Y yo creo que la enfermedad, ¿no? Y el dolor crónico, que bueno, en este caso que sufro, y la enfermedad menos que antes, como ya podréis saber por si habéis escuchado los episodios anteriores, sobre todo el primero, pues esta enfermedad y el dolor crónico la verdad es que han sido un buen aprendizaje, ¿no? En la aceptación de esta incertidumbre, ¿no? Algo que tampoco te exime de tomar responsabilidades y de hacer las cosas lo mejor posible, pero sí es cierto que uno pues tiene que definir unos márgenes, ¿no? En donde la exigencia sea importante, pero no mine y no acabe con las energías pues de quien no les sobra, ¿no? Creo que lo escucháis, acaba de pasar un coche camión, pues seguramente lo haya notado el micrófono, yo lo he escuchado incluso con los cascos puestos, y lo que escucho con los cascos se escucha en la grabación. Pero bueno, son cosas que no puedo controlar. También es cierto que he notado que hay algunos sonidos parásitos, sonidos electrónicos y en algunas grabaciones, y yo creo que esto forma parte del micrófono. Yo creo que el micrófono precisamente es el elemento más importante, y creo que es el eslabón más débil de mi equipo, ¿no? Tengo que revisar esto. Bueno, en cuanto a la segunda variable, sería la metodológica, pues voy a decir que ocurre más o menos lo mismo. Pues el tiempo, las energías son limitadas, pues para poder crear un contenido, digamos, excelente o muy bueno en todos los sentidos. Así que tengo que andar por ese camino medio en el que consiga pues balancear con cierto equilibrio todo lo que llevo entre manos en mi vida ahora, ¿no? Que son bastantes cosas: estudios, el trabajo, cierto cansancio, y bueno, pues poder tener también un tiempo para poder meditar, para poder descansar. Y bueno, pues si estos dos aspectos, ¿no? El técnico y el metodológico, pues realmente fluyesen por estos caminos medios, ¿no? En los que uno se puede sentir satisfecho, pues si esto es así, pues bueno, pues podría considerar que para mí mismo, bueno, que estoy haciendo un trabajo medianamente decente, ¿no? Con respecto a lo que tiene de entregárselo, ¿no? De entregarlo a la memoria del Dr. Sachs. Pero bueno, en cualquier caso es algo a revisar constantemente. Me gustaría, es cierto que al final los oyentes sois vosotros, el oyente eres tú. Me gustaría que en tus comentarios, ¿no? Ya sea de forma pública o privada, pues me propongas mejoras, como ya han hecho algunos otros oyentes. Bueno, antes de pasar al cuerpo central del episodio, quiero dar un par de agradecimientos a dos personas que tienen podcast personales y que de alguna manera en estos meses antes de comenzar el mío, pues me inspiraron, ¿no? Uno de ellos es Fran, él ya lo sabe, con su podcast Psicología Cafeínica, y la otra persona es Bea, con su podcast El Puzzle de Bea, y bueno, realmente son dos podcasts que el de Fran llevo más tiempo, más de un año escuchándolo, a Bea la llevo escuchando unos meses, y tienen contenidos distintos, técnicas distintas, pero me han acompañado y me han inspirado a finalmente decidirme por hacer el mío, así que muchas gracias a los dos. El texto con el que hemos abierto el episodio es parte del prólogo de la edición española, o en español en cuanto al idioma se refiere,
del libro Veo una voz, dedicado al mundo de los sordos. Esta edición del libro es de 1994 y este episodio lo vamos a dedicar precisamente a este prólogo, solamente a este prólogo, al prólogo que Sachs escribió exclusivamente para esta edición española. El prólogo en sí mismo es un repaso histórico de la sordera en España y de su lugar, bueno, con respecto al resto de los países. Como habéis podido comprobar al comienzo del episodio, Sachs dedica el prólogo a la reina Sofía y bueno, por eso he comenzado con esa dedicatoria, porque así comienza el libro. Quiero remarcar algo importante, que es un prólogo de 1994. El libro, ahora creo que sí, el libro se publicó en el 88, creo que es. Ahora miraré en las notas, más adelante los miraré en las notas y si no luego lo digo. Pero vamos, el prólogo de esta edición es del 94, o sea que tiene 27 años, casi 30 años. Entonces quiero remarcar, bueno, esta fecha, quiero remarcar también que muchísimo de lo que se diga aquí en este episodio seguramente ha cambiado después de 27 años con respecto a los sordos y con respecto al mundo de los sordos y por lo tanto todo lo que diga, pues bueno, te invito a que lo tengas en cuenta, ¿no? No vamos a entrar en muchos datos o comparar lo que ocurrió hace 20 años o cómo estaba la situación hace 20 años con cómo está ahora. Quizá más adelante en otro capítulo entremos más en ese detalle. No voy a estar continuamente haciendo esa comparación, pero sí que remarco esto, que todo lo que escuches, salvo que diga, bueno, lo contrario, está referido a este prólogo de 1994. Además, no solamente esto, todo lo que esté referido al mundo de los sordos es algo que haya cambiado en casi 30 años, sino que yo creo que todo ha cambiado en casi 30 años. Empezando porque en el 94 pues no existía Internet, ¿no? Y bueno, yo creo que desde que existe Internet todo, prácticamente todo ha cambiado. El libro Veo una voz contiene desde su edición original, y aquí sí tengo la nota escrita, desde el 89, ¿vale? No del 88, creo que he dicho antes 88, es del 89. Contiene un prefacio en donde Sachs reconoce, y este prefacio lo mantiene también en la versión española o en español. Es un prefacio en el que Sachs reconoce que cuando fue a escribir el libro no sabía mucho sobre el mundo de la sordera. Básicamente empezó a leer sobre la sordera pues para escribir el libro. ¿El por qué se decidió hacerlo? Bueno, pues lo veremos en otro episodio, pero lo que sí tuvo que hacer fue viajar, estudiar y darse cuenta de que los sordos no solo eran sordos de forma individual, sino que formaban una especie de comunidad, con una cultura propia, con un legado, pues como todas las culturas. Así que Sachs no tuvo por menos que quedarse fascinado con lo que fue descubriendo en esta labor de investigación para escribir el libro. El libro consta de 3 bloques, 2 de los cuales se publicaron previamente en el New York Review of Books y una tercera parte, que son sus reflexiones más personales sobre el asunto, pues esta no fue publicada previamente. Entre el tiempo que pasó entre los 2 bloques publicados en el New York Review of Books y el momento de escribir el libro, de publicar el libro, Sachs especifica que hubo temas en los que cambió su manera de pensar con respecto a las publicaciones originales en esta revista, pero decide dejar estas reflexiones originales para que podamos observar cómo se produce ese cambio de parecer que él tiene, ¿no? Para mí, bueno, chapo bien hecho por Sachs, porque es importante
es importante ver el mecanismo, por lo menos yo lo considero así, ver el mecanismo que permite pasar de un razonamiento a otro. Y es importante, al menos, vuelvo a reiterarlo, para mí no solo, vamos a ver, que no se lo quede para, o sea, que el que escribe no se quede para uno mismo, que es cómo se ha producido el cambio, ¿no? Sino que lo haga público. Porque yo creo que no solo aprendemos por la adquisición de conocimientos, sino también aprendemos por poder entender en otras personas sus razonamientos, ¿no? Razonamientos que impliquen el pasar de un punto de vista a otro, ¿no? Que realmente, bueno, pues en estos días es algo casi reservado para valientes, ¿no? Aquellos que se permiten dejar por escrito y públicamente que antes pensaban de una manera y ahora piensan de otra, ¿no? Con respecto a algún tema. En este prólogo de la edición española, realmente, pues Sachs nos habla mucho de España. Empezando, bueno, pues porque esta edición está dedicada a él, se la dedica a la reina, ¿no? Sachs nos comenta que España ha demostrado siempre una especial sensibilidad hacia sus paisanos sordos y empieza hablándonos de un español, concretamente de Pedro Ponce de León, un monje español benedictino de hace ya 500 años, que fue el primero en dedicarse a la enseñanza de los sordos. Aunque bueno, esto de ser el primero, pues en algo siempre es un poco dudoso, ¿no? Hay escritos en internet que hablan que no fue él, que fue otra persona. Pero bueno, al fin y al cabo quien ha pasado a, digamos, a la historia como ser el primero, pues fue Ponce de León. Entonces, voy a leer un texto que Sachs, él mismo entrecomilla estas palabras, ¿no?, de Ponce de León. Se abre comillas. Tuve discípulos que eran sordos y mudos de nacimiento, hijos de grandes señores y personas principales, a quienes enseñé a hablar y leer, y escribir, y contar, y a rezar, y ayudar a misa, y saber la doctrina cristiana, y saberse por palabra confesar, y algunos latín y griego, y a uno incluso entender la lengua italiana. Cierro comillas. Ponce de León resumió su trabajo en un libro titulado Doctrina para los mudos sordos, y al parecer fue un manuscrito que nunca se encontró. Pero la figura de esta persona, pues de Ponce de León, sigue presente en muchos centros para sordos o en escuelas de educación especial, tanto en España como en Latinoamérica. En estas palabras entrecomillados, fíjate que hay una frase de Ponce de León en la que, bueno, él está hablando de que él enseñó a los sordos, ¿no? Pero hay un momento de esta cita que dice que, bueno, los enseñé, en este caso, a saberse por palabras confesar. O sea, los enseñó a confesarse a través de palabras. O sea, que consiguió que estas personas que seguramente eran sordas y que tenían problemas para hablar, pues acabasen pudiendo confesarse, que se ve que era algo muy importante en aquella época, casi esencial, pues que lo hiciesen de forma verbal. Entonces, el método de Ponce de León se basaba en la lectura de labios, pero también se basaba, aunque no tanto, en algunas señales y en algo de deletreo dactilar. O sea, el deletreo dactilar es escribir algo con el dedo sobre la mano de la otra persona, ¿no?, del receptor, sobre la palma de la mano. Así que esta enseñanza a los sordos para comunicarse era, evidentemente, muy precaria. Era una forma de comunicación todavía embrionaria, ¿no?, para lo que vendría siendo luego más tarde la lengua de signos. Eran métodos muy lentos, que implicaba pues mucha entrega, implicaba mucho tiempo,
mucho dinero, algo que solo podrían permitírselo los hijos sordos de la gente adinerada de la época. Pero con el tiempo el lenguaje de señas fue perfeccionándose y los maestros comenzaron a aprenderlo para luego enseñarlo. El primero que hizo esto fue un señor llamado Delpé, en 1750. Fue un pedagogo y un logopeda francés. Y la primera escuela de sordos para enseñar a alumnos, digamos, en masa, se fundó en París en 1955. Entonces, gracias a esta persona de Delpé, la educación empezó a hacerse más accesible. Así que alumnos y discípulos de este profesor pues empezaron a esparcirse por Europa y fundaron escuelas para sordos. Y uno de estos alumnos, José Miguel Alea, un español, fue el primero en fundar un colegio de señas para sordos en España, concretamente el Colegio Real de Sordomudos en Madrid. Bueno, en aquel colegio, ya en 1851, pues aparece un diccionario con 1547 señas españolas propias para la lengua española. Porque hay que decir que el lenguaje de signos tiene sus especificidades en cada país. E incluso dentro de España, además del idioma de los signos, ¿no?, de las señas en el idioma español o castellano, también existe la lengua de signos en idioma catalán. Así que, durante 3/4 de siglo esta lengua de señas se estuvo enseñando, pero, y este pero es un pero un poco triste, en 1880, en un fatídico Congreso Internacional de Educadores Sordos celebrado en Milán, un grupo de maestros oyentes de sordos decidieron excluir la lengua de señas de la enseñanza de los sordos y también impusieron que el objetivo principal de la escuela de sordos debía ser enseñar el habla y la lectura de labios. Desde entonces pues se consagró la tendencia oralista en la educación de los sordos por todo el mundo. Veamos cómo lo cuenta Sachs. Así, los colegios de señas de España y del resto de Europa y América se clausuraron o se transformaron. Dejó de haber profesores sordos. Se impidió o castigó la comunicación por señas, incluso fuera de las aulas, y se impuso un oralismo dogmático y rígido. Al cabo de 1 o 2 décadas, se perdió lo que se había conseguido en los 75 años anteriores. El nivel de formación y enseñanza de las personas sordas cayó en picado. Su propio sentido de ser un pueblo con una lengua e identidad propias desapareció y se vieron reducidos de nuevo a una vida de incompetencia y marginación, aislados con escasa capacidad para comunicarse y condenados a realizar trabajos serviles. ¿Y qué ocurrió? Pues como con todo lo que se prohíbe, sin razón lógica alguna, pues la gente sorda pues se empezó a reunir en grupos y en centros, en forma de asociaciones para sentirse al abrigo y poder aprender el uso normal de su lenguaje natural y propio, que era y es el de las señas o signos. Hagamos una pausa en lo que se refiere al prólogo ahora y aclaremos unos conceptos. A veces escucharás decir lengua como he terminado yo la frase anterior, lengua de señas. Otras veces escucharás lengua de signos, pero otras veces escucharás el término el lenguaje de los sordos y otras veces la lengua de los sordos. Vamos a aclarar esto un poco. Empezando por lengua y lenguaje, o lenguaje y lengua. El término lenguaje se refiere a la capacidad que tenemos los seres vivos para comunicarnos, personas, animales o plantas.
Pero la lengua es un conjunto de códigos que normalmente tienen orígenes culturales. Y esto es lo que ocurre con la lengua de signos, que como cualquier otro idioma, pues cuenta con una historia, con una gramática, con una sintaxis, etcétera, etcétera, etcétera. Así que finalmente no es un lenguaje solamente, sino una lengua. ¿Pero lengua de qué? ¿Lengua de señas o lengua de signos? En la traducción de este libro no he mirado quién lo tradujo y evidentemente no he mirado quién lo tradujo, entonces no sé, bueno, pues que no he entrado en la especificidad del traductor, no sé si es latinoamericano o español. El caso es que en el libro de Sachs se habla siempre de lengua de señas. Aunque yo personalmente siempre he conocido esta lengua como lengua de signos, ¿no? Pero en realidad las dos son válidas. Resulta que bueno, esta pequeña diferencia es debido a una convención, o mejor dicho, a una falta de convención. En la mayor parte de Latinoamérica, los lingüistas se pusieron de acuerdo en llamarla lengua de señas, pues para evitar una redundancia, ¿no? Porque el término lengua ya implica que contiene símbolos. Es decir, esas letras y esas palabras, ¿no? Aquello que no tiene por qué tener una correlación con el significado, ¿no? Entonces, para evitar esta redundancia, pues usaron la palabra señas. Sin embargo, en España no se llegó a un consenso sobre esta propuesta y por eso se le llama lengua de signos. Así que solo es eso. A partir de aquí, tanto en este episodio como en cualquier otro que tratemos el tema de la sordera, pues seguramente podremos usar tanto un término como el otro. Bueno, sorderas las hay de diversas formas y en diversos grados. Sordera congénita, es decir, una sordera de nacimiento, sobrevenida al poco de nacer durante el desarrollo del bebé o el desarrollo infantil. Podríamos tener también la sordera adquirida a causa de algún problema, como podría ser, pues no sé, una infección o un accidente, y la sordera en el sentido de pérdida auditiva, digamos, natural, ¿no? La que ocurre con la edad. También está la sordoceguera, un problema que se suele dar o se suele producir en el desarrollo del niño prenatalmente o de forma perinatal, es decir, al poco tiempo de nacer, y que causa, pues mucha más incapacidad que la sordera, entre comillas, simple. Quiero hacer aquí una pequeña introducción a la sordera desde el punto de vista del desarrollo. Concretamente desde un punto de vista de lo que llamamos o de lo que se llama en psicología desarrollos diferentes. Una característica de los desarrollos diferentes es que presentan alteraciones que pueden ser conocidas, mayormente discapacidades, o desconocidas, y en este caso mayormente serían los trastornos, y que afectan a la construcción de las capacidades básicas. Además tienen como característica que permanecen a lo largo de la vida, ¿no? Aunque pasen por distintas fases. Y por supuesto pues provocan una desadaptación en diferentes contextos y por lo tanto pues necesitan de la puesta en marcha de estrategias de intervención. Llegado a este punto, habría que diferenciar tres conceptos que pueden confundirnos y que solemos mezclar. Vamos a ver cómo estos conceptos son definidos por la CIF, la CIF, ¿no? La Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, ¿no? Estos conceptos son los de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Es importante que tengamos claro lo que es cada uno de estos términos. El concepto de deficiencia, pues es una anomalía o una anormalidad en las funciones o estructuras corporales que dificulta o impide realizar acciones que se consideran necesarias o valiosas. La discapacidad es la interacción de esa deficiencia con el mundo. De manera que, una misma deficiencia puede convertirse o no en una discapacidad, o puede serlo en un grado o en otro, ¿no?
Y el tercer término, el de minusvalía, pues es la situación de desventaja que padece una persona como consecuencia de una deficiencia o discapacidad y que limita o impide el desarrollo pues de un rol o de un papel que debería ser normal o que es normal en su caso. Entonces, estos son los tres conceptos que quería comentar, que quería aclarar. Así que conociendo estas diferencias, pues entonces en el caso que nos trae en este episodio, pues hablaríamos entonces de discapacidad auditiva. Si contextualizamos la discapacidad auditiva, hay que tener en cuenta dos aspectos. Y son los siguientes: que las personas sordas pueden y deben aprender dos lenguas, la oral y la de signos. Y la segunda, que pueden y deben sentirse miembros de pleno derecho en dos comunidades, la de los oyentes y también la de los sordos. Y estos dos puntos, fíjate que ya los aborda Sachs en su texto, que tiene casi 30 años. Las personas sordas son conscientes de su limitación sensorial, pero enfatizan el hecho de que cuentan con una lengua y que les es propia y que es natural, y reclaman igualdad de derechos para acceder a la información a través de esa lengua. Esta descripción está evidentemente aceptada en nuestra época a través, evidentemente de legislación, pero como hemos visto en el prólogo del libro de Sachs, no siempre ha sido así. No porque no se hubiese avanzado poco a poco, lentamente, sino porque, precisamente esto se fue avanzando, pero en aquel fatídico Milán, en 1880, pues todo lo que hasta ese momento se había conseguido, pues se perdió. Bueno, quiero comentar algo más de esta pequeña descripción o contextualización de la sordera antes de regresar a Sachs. Y también es algo que él aborda, pero que voy a remarcar aquí. Y es que la polémica que atraviesa la historia de las personas con discapacidad auditiva ha estado siempre muy polarizada entre dos concepciones. Y estas son las dos concepciones: la perspectiva audiológica y la perspectiva sociocultural. ¿Qué es la perspectiva audiológica? Bueno, pues una perspectiva que se centra en el grado de las condiciones audiológicas de la persona, es decir, aquello que es funcional, lo biológico, o lo que es lo mismo, el grado de afectación pues de la sordera, el lugar afectado, el momento de aparición de la afectación, etcétera, etcétera. O sea, la perspectiva audiológica pone el acento en lo individual. Pero existe y hay que tener en consideración la perspectiva sociocultural, que consiste en reconocer que hay un colectivo sordo, como un grupo social con características propias, y aquí, por lo tanto, ya no se pone tanto el acento en lo individual, sino en lo colectivo. Desde esta perspectiva, la conexión con el mundo a través de la visión y la lengua de signos pues confiere rasgos de identidad propios, en donde las personas sordas no se definen por lo que les falta, que es la audición, ni por lo que no son, es decir, oyentes, sino por lo que son, personas con capacidad que además comparten con otros semejantes pues una lengua, una historia y una cultura. Pues vamos a dejar aquí esta parte conceptual, pero que yo creo que es necesaria, sobre todo para poder seguir avanzando, no ya tanto en este episodio, sino en los próximos, conforme vayamos ahondando en este libro, ¿no? En Veo una voz, que lo analizaremos con calma, ¿no? Con calma en otros episodios, ¿no? Más adelante. Así que vamos a regresar a Sachs. Retomamos, por tanto, aquella prohibición de Milán en 1880, en la que el lobby, por decirlo de alguna manera, el lobby de profesores oyentes, de profesores de sordos, pero que los profesores eran oyentes, consigue prohibir el lenguaje de signos.
Sachs nos cuenta que entonces pues comienzan a proliferar asociaciones en el ámbito privado y comunitario, y concretamente nos vuelve a hablar de Madrid, ¿no? Bueno, ya que esta edición es la edición española del libro. Y dice que precisamente pues después de esta prohibición de Milán, pues en Madrid se crea la Asociación de Sordos de Madrid y se inaugura en 1906. Y que otras asociaciones pues en España se van creando pues en paralelo en todo el país y acaban integrándose en una asociación de ámbito nacional, la llamada Confederación Nacional de Sordos de España, la CNSE, que hoy en día sigue existiendo, pero hoy en día se llama Confederación Estatal de Personas Sordas. Aunque es curioso porque sigue manteniendo el acrónimo CNSE, que sería Confederación Nacional de Sordos de España. Pero bueno, no sé por qué han mantenido el acrónimo, pero cambiaron el nombre. Sachs vuelve a hacer hincapié en que aún persiste, ¿no? En 1992, la postura oficial tradicional de que las personas sordas han de recibir enseñanza oral y que apenas son aptas para una vida normal. Voy a abrir comillas. A ver qué dice Sachs. Era inevitable que la visión oficial de los sordos como personas incapacitadas influyera de modo negativo en su propia valoración de sí mismos, que les hiciese considerarse ciudadanos de segunda, incapacitados y desvalidos sin representación, sin poder, incluso sin lenguaje propio. Los sordos, claro está, aceptaron a menudo el criterio oficial de que su lenguaje de señas ni siquiera era un lenguaje propiamente dicho, que no podía ponerse al mismo nivel del habla. Estas actitudes fueron características de las personas sordas en todas partes, hasta que en la década de 1960 en Estados Unidos empezaron a cambiar las cosas. Y ya entrando en la década de los 70, empezaron a formarse grupos de orgullo sordo. Y cierro comillas. Así que en USA proliferaron libros, obras de teatro, programas de televisión en los que se daba una nueva visión positiva de los sordos y de su lenguaje. Sachs menciona la obra de teatro de Hollywood, Hijos de un Dios Menor, que luego se llevó al cine, protagonizada por William Hurt. Y bueno, luego ya en 1988 se produjo la revolución de los sordos de la Universidad de Gallaudet, lo escribo tal cual, Gallaudet, o sea, lo pronuncio tal cual, en Washington. Y al año siguiente se celebró en dicha ciudad el gran festival de los sordos, el Deaf Way. Bueno, esto en concreto, esta revolución de los sordos forma parte de uno de los 3 bloques del libro, de este libro, que ya lo veremos más en profundidad cuando llegue el momento. Entonces Sachs nos cuenta que mientras en países como Estados Unidos la cosa ya avanzaba, España se estaba quedando estancada con respecto a este tema. Pero, en 1982, un psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Álvaro Marchesi, habló con sus colegas sobre la autonomía lingüística del lenguaje de signos español como algo que era necesario en el desarrollo intelectual de los niños y de que era necesario también que accediesen a él de forma temprana para su desarrollo. Los colegas de este señor, de Álvaro Marchesi, pues lo consideraron un poco excéntrico, pero bueno, Marchesi consiguió dejar este puesto en la universidad y acabó encargándose del Departamento de Enseñanza Especial en el Ministerio Nacional de Educación y Ciencia. Después fue nombrado director general de Renovación Pedagógica y bueno, estuvo trabajando y pudo hacer cosas muy interesantes en este campo. Tal fue su trabajo que mientras, pues en esas mismas fechas, alrededor de 1990, pues en Estados Unidos y en Inglaterra, lo que estaban haciendo era sacar a niños sordos de los centros especiales con aquello de que, pues tenían que integrarlos en la educación normal, ¿no?
y lo que hacían era introducirlos de uno en uno, de dos en dos, en las aulas. Digamos, entre comillas, esas aulas normales, ¿no? De educación normal. Pero lo hacían sin ningún equipamiento especial, como si por arte de magia los niños fuesen a perder la sordera. En este aspecto Marchesi fue pionero y en vez de meter a un niño o a dos en clases normales, lo que hizo fue que eligió ciertos centros que equipó con sistemas visuales y formó a los profesores en lengua de signos. Sachs dice en el prólogo que este sistema hasta ese momento solo se había adoptado en España y consiguió integrar lo mejor que podía venir de los centros especiales con lo mejor que podía venir de los centros, digamos, generales, ¿no? De la enseñanza general. Pero bueno, ya era 1992 y quedaba mucho por recorrer. En USA o en Estados Unidos, los sordos, ya accedían a la universidad de una forma más o menos normalizada, algo que en España aún no ocurría. Y las personas sordas licenciadas tenían, por tanto, acceso al doctorado y, entre otras áreas, evidentemente, investigaban sobre la lingüística de la lengua de signos, y no solo en la lingüística como algo teórico, sino también en la sociolingüística, es decir, en lo relativo a la lengua de signos en las comunidades, en las costumbres, en la cultura. Así que el lenguaje de la sordera, vamos a entrecomillarlo, pues se integraba como cualquier otra cultura, con su tradición, sus especificidades, se integraba en lo académico, en la investigación, y claro, evidentemente, pues estas personas dejaban de ser ciudadanos de segunda. Y bueno, pues Sachs va terminando este prólogo mencionando, conforme termina el prólogo, hay un momento en el que menciona a María Jesús Serna, que por aquel entonces era una joven sorda, en aquel 1994. Pues era uno de los pocos sordos profundos españoles con estudios universitarios. Esta muchacha decía que los sordos españoles no se sentían igual que en Estados Unidos, ¿no? Con una identidad propia ni con un orgullo de sordo, y que la comunidad sorda española no estaba en contacto con la de otros países, como sí lo estaba la americana o la francesa o la inglesa, como se puso de manifiesto en aquel festival internacional para sordos que ya hemos comentado, el Deaf Way, Deaf, D-E-A-F, ¿no? Significa sordo, Deaf Way, en Estados Unidos durante aquella llamada Revolución de los Sordos, que ocurrió en el 88, en el que pues apenas estuvieron presentes los españoles. Pues nada, para finalizar, decir una última cosa, que este prólogo que escribe Sachs lo hace a las puertas del Congreso Internacional que se celebraría en Salamanca en 1992, en donde se reunirían personas sordas y lingüistas del lenguaje de signos de todo el mundo por primera vez. Y esta joven, María Jesús Serna, escribe Sachs, estaba esperando con mucho interés a que llegase el momento de ese congreso. Bueno, casi 30 años han pasado de este prólogo. Mucho han cambiado las cosas y mucho se supone que deben seguir mejorando. Esa es nuestra condición, luchar porque, a pesar de la adversidad, nos podamos acercar lo más y mejor posible a una normalidad. Solo hay que ver cómo hemos vivido este último año con el COVID, ¿no? Con el COVID-19 y los deseos que todos tenemos de volver a ser y a estar normales. Pero es cierto que a veces, hay condiciones que no se pueden revertir, ¿no? O sea que a veces esto no puede ser, no se puede. Pero esto sería otro tema, ¿no?
cuando no se puede volver a una normalidad o recuperar una normalidad, pues bueno, entran en juego otras fuerzas que yo creo que no tardaremos de tratar, ¿no?, este tema más adelante en este podcast. Por curiosidad he buscado en internet a esta muchacha, aquella chica que en el 92 o el 94 pues era una joven, María Jesús Serna, y bueno, resulta que hoy en día es vicepresidenta segunda de la Confederación Nacional de Sordos de España, la CNSE. Y bueno, pues me ha hecho ilusión poder ponerle cara, ¿no? Hay vídeos de ella en internet. Algunos de ellos son vídeos evidentemente sin sonido, porque ella se expresa pues por lengua de señas, por lengua de signos. Pues nada más, te voy a ir dejando marchar. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Creo que este episodio ha sido un tanto distinto a los anteriores. Pienso que cada episodio puede tener su particularidad, pero bueno, aquí este es uno de estos episodios que yo considero introductorios, y este es introductorio por partida doble. Primero, porque se trata de un prólogo, y segundo, porque los conceptos y la parte de contextualización que hemos dado sobre la sordera también es muy introductoria, pero creo que es interesante, y más que interesante, bueno, creo que es interesante, pero sobre todo creo que es necesaria si más adelante vamos a seguir ahondando en este tema, que lo haremos. Si más adelante volvemos a hablar de este libro, evidentemente vamos a retomar este libro, bueno, pues haré una llamada a este episodio por si no te acuerdas de él, para poder revisarlo. Nada más, no dudes en compartir tus inquietudes en esta comunidad de amigos del Dr. Oliver Sacks, en la que ya somos más de 300. Y ya sabes que me puedes escribir de forma pública o privada, como lo desees. Seguramente cuando salga publicado este episodio, pues yo me encuentre en la ciudad de Brazzaville, a orillas del río Congo, ese río mítico, ¿no?, que Joseph Conrad nos contó en el corazón de las tinieblas. Y bueno, pues desde aquí mismo os deseo un feliz paseo por donde quiera que estéis. Y también os doy un abrazo y os regalo una gran sonrisa. Nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, chao.